Y creo que ya estamos en contacto con Héctor Giuliano, el licenciado Héctor Giuliano, a quien le damos los muy buenos días. Buen día, Mario, ¿qué tal? Gracias por llamar y como siempre estoy a disposición. Bueno, nosotros estamos escuchando muchos aplausos por la gira del ministro de Economía, junto con toda una comitiva, por los Estados Unidos. Y a veces los aplausos nos aturden y no sabemos si lo aplauden porque nos están desendeudando, como era una prédica del gobierno, o porque nos siguen endeudando. Y como no lo entendemos, queríamos preguntarle si se sigue endeudando al pueblo de la nación argentina. Sí, bueno, está bien planteada la cosa. Primero y principal, cuando los aplausos vienen del exterior por concesiones que hace la Argentina, ya la cosa empieza con el pie izquierdo, ¿no? Es decir, cuando el superministro de Economía Massa va a Houston y dice presentar un plan energético y lo elogian, se gastan en elogio todas las representantes de las empresas multinacionales, y bueno, es el viejo refrán, ¿no?, de que cuando a alguien lo elogian demasiado, aquellos que tienen conflictos con la Argentina, uno desconfía. Máxime por una cuestión práctica. Massa y su equipo no presentaron en nuestro país ningún plan energético. Ahora, van a Estados Unidos, van a Houston, se reúnen con las principales multinacionales de petróleo occidentales, porque ahí no estaban ni China, ni Rusia, ni otros países, sino que estaban exclusivamente las grandes empresas también europeas, Total francesa, pero básicamente las empresas petroleras de las 7 hermanas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿no? Y lo llenan de elogio por un plan energético que todavía no conocemos, que el ministro Massa nunca presentó en la Argentina. Así que ahora viene la expectativa. Bueno, Massa está viajando hoy de vuelta a la Argentina, no nos apresuremos, veamos a ver cuál es el plan de Massa y cuáles son las concesiones que se hicieron para hacerlo, porque todas las concesiones petroleras tienen tienen entre muchas, ¿no?, algunos rasgos comunes. La primera y principal es el condicionante de las regalías y todo lo que se pague en materia impositiva. Después, la libertad de exportación, porque resulta que esas inversiones vienen con el objetivo primario de favorecer las exportaciones de las multinacionales, es decir, no le vienen a hacer un favor al país, vienen a explotar recursos que ellos exportan. Claro. Y consecuentemente quieren menos retenciones, menos regalías sobre eso. Lo mismo pasa con las concesiones de minería, y ni hablar dentro de minería con el litio. Así que, tal como está planteada la cosa, yo lo que veo es que Massa fue a subastar el mercado argentino, o a recibirlo ya subastado, es decir, a que le informen cómo fue repartida la esfera de influencia de las multinacionales en la Argentina. Esto es una constante en la Argentina y en todo el mundo, pero da la casualidad, no da la casualidad, es una regla que siempre ha ocurrido así. Las contrataciones petroleras, incluso el contrato de Chevron en particular, que estaba demorado, las explicaciones son las que están casi a la vista. Primero, el tipo de cambio que le reconoce la Argentina, para que la Argentina le reconozca un mayor tipo de cambio que el oficial, como hizo con el dólar soja, es decir, darle un privilegio, darle un subsidio, porque si algo que la Argentina está pagando a 140 a los grandes multinacionales exportadoras, se lo paga a 200, quiere decir que le compensa las retenciones, por lo cual es lo mismo que decirle, mire, les autorizo que durante el mes de septiembre ustedes liquiden soja, que yo no les cobro no les cobro retenciones, porque un dólar a 200 pesos compensa la retención sobre el dólar oficial de 140. Correcto. Así que, digamos, sin complicarla demasiado, lo que veo es, primero,
de lo que tenemos de las noticias son solamente entrevistas de agenda. El ministro Massa se vio con el Departamento de Estado, con tal o cual funcionario, se vio en el Fondo Monetario con tal, se vio en la Tesorería con tal, se vio en Houston con tal. Bueno, esas son las informaciones de contacto. Ahora queremos saber algo del contenido de esos contactos, porque se viene repitiendo, y repitiendo con razón, que el viaje de Massa equivale más al viaje de un presidente de la República que a un ministro de Economía. Claro. Porque el ministro de Economía está bien que vaya y tome contacto con el Fondo Monetario, con los organismos internacionales, con el Tesoro norteamericano. Pero ya que vaya al Departamento de Estado y tenga reuniones con Juan González, que es la mano derecha, se dice, del presidente Biden en materia de asuntos latinoamericanos, que atrás entrevista con el otro ministro del Departamento de Estado, Zúñiga, que está a cargo de los asuntos centroamericanos, pero de los contactos con América del Sur, que trascienda que entre los temas que se hablaron era la colaboración argentina con respecto a frenar la candidatura de Lula en Brasil y otros trascendidos, entre los que trascendieron cuasi públicamente, ni hablar los que no hayan trascendido. Entonces quiere decir que el ministro fue a hablar de cosas que excedían a su función específica. ¿Me explico? Sí. Una cosa es que vaya. Ahora, yendo a lo concreto del viaje, ¿cuál fue el objetivo central si uno quiere sacar un balance? Porque uno lo está estudiando, esto no es algo que se pueda aseverar, no hay pruebas, pero ¿cuáles son los objetivos centrales que uno percibe de este viaje de Massa? El primero y principal, la misión de Massa es alinear a la Argentina con el capital financiero internacional y con la política exterior de los Estados Unidos. Me parece que no hay nadie que pueda negar eso, ¿verdad? Está cantado, está aceptado. Fue a Estados Unidos. A ver, que como digo yo, si fue a llevar o fue a pedir planes, me parece que estamos en un tema muy vidrioso. Pasado mañana el gobierno tiene que presentar el proyecto de presupuesto 2023 al Congreso, ¿no? No es casual que la gira se haya organizado con todo el equipo económico en Washington, debatiendo una larga semana intensiva de trabajo para ajustar los números que la Argentina le tiene que comprometer a rajatabla al Fondo Monetario Internacional. Si no, el Fondo Monetario no le desembolsa los tramos de acordados. Algo así como 4.000 millones, ¿no? Es claro, eso si quieres lo explico brevemente cómo es. La Argentina se rindió ante el Fondo Monetario Internacional como antes se había rendido a los fondos buitre que entraron con Macri. ¿Por qué? Porque todo el Congreso de la Nación, oficialismo y oposición, en su gran mayoría, por una mayoría abrumadora, le convalidó el stand-by de Macri, pese a sus graves irregularidades. Sí. Macri, para salvar su gobierno, tomó un mega préstamo del Fondo Monetario, apalancado por el gobierno norteamericano, de imposible cumplimiento, pero que no lo tenía que pagar él, lo tenía que pagar el gobierno siguiente a partir del año 2021. Como era evidente, como era obvio, ese préstamo no se podía pagar. Así que el gobierno que viniese, en este caso el gobierno Fernández, tenía necesariamente que refinanciarlo de alguna manera. Una de dos, o objetaba la legitimidad de ese acuerdo, y las cosas iban por las malas, ¿no? Como debieran haber ido, porque el gobierno argentino tomó irresponsablemente un gobierno para su salvataje personal, sin la más miserable capacidad de repago. El Fondo Monetario se lo aceptó violando incluso sus propios estatutos, porque la plata del fondo fue utilizada
mayoritariamente no para fines de sostener el déficit fiscal, sino para atender la fuga de capitales, de tal manera que los desembolsos entraban por una ventanilla y el señor Luis Caputo, que entonces estaba al frente del Banco Central, los vendía por la otra con $1 atrasado. Es decir, una verdadera estafa. Porque, ¿qué significa? Pedir un préstamo internacional de 45.000, en realidad el préstamo pedido era de 57.000, de los cuales el fondo le desembolsó 45. ¿Y qué significa haberlo recibido por una ventanilla y en su gran mayoría haberla mal vendido al mercado en el otro? Esos fondos no eran para ser vendidos, esos fondos eran teóricamente para sostener el déficit fiscal argentino. Entonces nos quedamos con la deuda y con el déficit fiscal. Y en el ínterin se fueron fondos del país. Por eso Macri aumentó la deuda en $82.000 millones durante su gestión, y durante ese mismo periodo salieron del país 86.000 millones de dólares. Un escándalo histórico, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nadie dijo nada. Este gobierno tímidamente desde el primer momento dijo que no, que el gobierno quería pagar, que no quería caer en default, que el fondo había actuado mal, pero que estaban negociando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, en agosto del 2020, el gobierno le convalidó el negociado que hizo Macri con los fondos buitre, que compraron en abril del año 2018, con la corrida cambiaria, compraron títulos argentinos a 20, 22, 25% de su valor, pero después lo convalidaron a su valor nominal en agosto del 2020, bajo este gobierno Fernández, lo convalidaron al 100% de su valor. Es decir, hicieron el negocio del año, del siglo, digamos así, sí. ¿verdad? El siglo, porque si vos comprás bonos cuando son bonos basura, justamente, pues el mecanismo es este. Primero se provoca una corrida cambiaria. Al producirse la corrida cambiaria cae el valor de los bonos. Bonos que están cotizando a 60, 70 o 50% de su valor, según el caso, caen a nivel de bonos basura, caen a nivel de un quinto de su valor, 20%. Entonces ahí es cuando aparecen los llamados fondos buitre, que son los grandes fondos de inversión que aprovechan a comprar esos bonos cuando están a un valor bajísimo, y con la garantía de que luego se le presentan al gobierno, generalmente al nuevo gobierno sucesor, y a ese gobierno se lo reclaman al 100%. Y este gobierno se lo reconoció al 100%, para ser más preciso, al 99%, creo que fue el 99.3%. O sea, para un especulador financiero es música en los oídos, ¿verdad? Claro, quintuplicaron la plata. Compré a 20 y me lo reconoció a él. Eso es lo que hizo el gobierno, y le capitalizó intereses mientras negociaba, que creo que lo hemos hablado con vos. Eso es una práctica contraria a las leyes concursales, porque cuando un deudor entra en cesación de pagos o no puede responder, se suspenden los pagos y se suspende también el devengamiento de los intereses. No, mientras la Argentina estuvo 9 meses negociando, le hizo pagos por cerca de 7.000 millones a los acreedores, no le interrumpió los pagos, y le capitalizó intereses por otros 5 o 6.000 millones. Quiere decir que entró negociando 102.000 millones y terminó reconociéndole 108.000 millones de dólares a los fondos buitre. Eso fue lo que hizo este gobierno, Fernández, pese a toda la parte discursiva, en agosto del 2020. Pero ahí no terminó la cosa. Posteriormente viene el acuerdo con el fondo, si la Argentina lo convalidaba o lo objetaba. Eso tendría que haber ido a una auditoría interna del fondo, que para eso tiene una oficina específica que se llama OEI, Oficina de Evaluación Independiente, para auditar la corrección de las operaciones del fondo. No nos olvidemos que el fondo lo forman
casi unos 80, 90 países del mundo, ¿no? Y para que no funcionase la auditoría, era necesario que el país lo ratificase, porque entonces le convalidaba el acuerdo a Macri, a quien se dijo que lo iban a querellar criminalmente, y a la vez se le sacaban las castañas del fuego al fondo. Quiere decir que lograron su objetivo. El stand-by irregular de Macri con el fondo fue convalidado, se le dio sanción legal por el Congreso de la Nación, y ahora nadie puede objetar nada de eso. Y ahora lo que tiene que hacer la Argentina es cumplir. Y para eso fue primero Silvina Batakis, para confirmar que la Argentina iba a cumplir, pero después del acuerdo Batakis va el primer ministro de Economía, Massa, y formaliza en detalle cómo lo va a cumplir. Porque lo que se está discutiendo en este momento no es que la Argentina cumpla, ya la Argentina está protestando, jurando y perjurando que va a cumplir hasta el último punto las metas fijadas con el fondo. Lo que se está discutiendo es cómo lo va a cumplir. ¿Y cómo lo está cumpliendo? Lo está cumpliendo a través de la nueva receta recesiva del Fondo Monetario que se llama inflación. Utilizar la inflación como forma de licuar el gasto público. Y el principal gasto público que se está licuando es el de los salarios reales, el de las jubilaciones y el de los planes sociales. En los tres casos, sueldos del Estado y sueldos en general de la actividad privada, jubilaciones y planes sociales aumentan, pero aumentan menos que la inflación. Con lo cual la gente vive perdiendo, todos vivimos perdiendo poder adquisitivo. Así es. Y el gobierno, como la inflación actúa como un impuesto, recauda más y gasta menos. Recauda más porque los impuestos acompañan a la inflación. El IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, el impuesto a los bienes personales, todo crece, ni hablar los impuestos inmobiliarios, las tasas de servicios generales de los municipios. El Estado no se perjudica en lo inmediato con la inflación. El que se perjudica es el ciudadano. Sí. Tampoco se perjudica el comerciante, porque el comerciante la inflación la traslada a los precios. Absolutamente. ¿No? Entonces, el último orejón del tarro, el último eslabón de la cadena es el ciudadano. Entonces, eso es lo que el pueblo, la población no toma conciencia, y de común acuerdo la tríada oficialismo de turno, oposición o pseudo oposición política y medios, esa es la gran tarea que tienen, engañar al pueblo argentino acerca de cómo se le está quitando dinero para poder pagar la deuda. Claro. Se le está quitando a través de la inflación. Le quiero preguntar sobre el ajuste, si en la inversión pública también hay ajuste. Sí, también en la inversión pública. Las obras públicas están condicionadas por doble vía. Primero y principal porque ya se han hecho recortes en obras públicas, que ahí parece que es donde hay más tironeo con las provincias, porque la mayoría de las obras públicas desde ya se hacen en provincias. Entonces ahí hay hijos y entenados, ¿no? Hay provincias oficialistas favorecidas, provincias neutrales o opositoras que negocian con el gobierno, toda la corruptela que existe, porque, digámoslo claramente, tanto en la Argentina como en el mundo, la matriz de corrupción pasa por la obra pública. Claro. No, es decir, es idílico pensar que en la Argentina y en el mundo, en el mundo, estas cosas no ocurren, ¿no? El gran paradigma, ahora abolieron esa disposición porque era un escándalo, ¿no? El paradigma de que en Alemania las coimas que pagaban las empresas alemanas en las licitaciones en el exterior para obtener sus beneficios estaban desgravadas de impuestos.
Más claro imposible. Después, como surgió eso hace unos 4 o 5 años atrás, como tan escandaloso, dijeron que hicieron una ley correctiva, no retroactiva desde ya, y eso es una norma general. Pero la otra, importantísima, es el tarifazo. Claro. Porque con el argumento de la segmentación, han instaurado un tarifazo cuyos alcances no se conocen, porque como el tarifazo va a ser gradual, la incidencia final con categorías intermedias, nadie sabe cuánto le va a tocar a cada uno. Se especula con que en promedio el tarifazo en una primera etapa tendría una incidencia de un 40% promedio general sobre todas las tarifas, con un doble agravante para el ciudadano y para el esquema en general, que el Estado cobra impuestos sobre las tarifas de servicios públicos. Así que cuando el gobierno aumenta, si vos vas, viste, te fijas en cualquier boleta, y hasta las mismas empresas de servicios públicos se lamentan, bueno, pero esperen que acá una gran parte de lo que nosotros cobramos son impuestos, y tienen razón, más de un 30%, en algunos casos dicen el 35 o el 40% de las facturas son contribuciones impositivas, o sea, el Estado gana por impuestos sobre las tarifas de servicios públicos. Pero con el otro agravante, por eso decía por partida doble, que es que el usuario recibe la incidencia de ese tarifazo por partida doble, porque lo recibís a través de tu boleta de luz o gas o agua en tu casa, pero a su vez el comerciante lo traslada a los precios, claro. Con lo cual le estás pagando el aumento por partida doble. Sí, claro. Con lo cual se cumple el hecho de que la nueva receta recesiva del fondo, enmascarada en forma infantil, pero enmascarada ante la opinión pública, porque vos parás a una persona por la calle y la gente no tiene la más mínima idea de toda esta trampa que le están haciendo, cómo le están sacando la plata del bolsillo. Es decir, dice, bueno, hay que pagar más tarifa, y bueno, sí, estaban retrasadas, no, pero la polémica es la estructura tarifaria. ¿Me explico? Es decir, la estructura tarifaria, porque el gobierno, en mi opinión, por ejemplo, no debiera cobrar impuestos sobre tarifas de servicios públicos. ¿Por qué? Si son servicios públicos, si se dan en concesión, y la finalidad de los servicios públicos para el Estado no es obtener un beneficio. Claro. Y el Estado no tiene por qué cobrar impuestos sobre los servicios públicos. Sí, muy importante esto, ¿eh? ¿Cómo? Es muy importante esto, porque si el Estado no cobrara, bueno, las tarifas descenderían muy... Claro, yo llegué a... Lo que pasa es que yo soy un ciudadano de a pie y se maten de risa, si es que alguno lo escucha, ¿no? Diciendo, si el Estado quisiera amortiguar el impacto del tarifazo a la gente, que elimine o por lo menos reduzca sus impuestos, que cobre un IVA del 10%, no de un 21%. Claro. Mira qué simple. Pero el Estado no sacrifica sus ingresos, porque el Estado tiene que cumplir metas fiscales, y las tiene que cumplir esas metas fiscales para garantizar que puede pagar la deuda pública y la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres y con los organismos financieros. Vos fíjate una cosa, perdón que sea medio desordenado en mi exposición, pero volviendo al viaje de Massa va a Estados Unidos a pedir plata. No sabemos con cuánta plata viene, pero con la primera entrevista que la tiene con Claver Carone, que es el titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Claver Carone tenía ya acordado con la Argentina un préstamo por más de $800 millones. Esos préstamos van con destino a obras públicas, porque la Argentina, después del Fondo Monetario Internacional, al organismo
financiero multilateral que más le debe es al BID. Al BID se le deben cerca de 14.000 millones de dólares. Ajá. Y al Banco Mundial se le deben 9.400. No es moco de pago. No. Ambas instituciones se atajan diciendo que ellos dan préstamos productivos, dan préstamos para la construcción de carreteras, para la construcción de escuelas, para infraestructura. En realidad muchos y la gran mayoría no son con destino productivo, son para que con esa plata la Argentina contrate consultoras internacionales para que lo asesoren en el rubro respectivo, ¿no? Un gran negociado internacional que se sabe viene desde que se creó el Banco Mundial y luego el BID. La mayoría de los préstamos no vienen con destino directo a un emprendimiento productivo. Vienen para pagar consultoras, que son, por definición, son licitaciones internacionales, no locales, son internacionales. Se puede presentar un tipo de acá y una consultora extranjera indistintamente. Y, consecuentemente, la gran parte, algunas dicen la mayor parte de esos préstamos, no va a la obra específica, sino va a pagarle a las consultoras que van a hacer el proyecto de la inversión. Qué bárbaro. Y agrego otro agravante que es en realidad más irritante que los otros dos, que es que alguien se preguntó hace décadas ¿por qué diablo la Argentina toma préstamos en moneda extranjera de los organismos financieros internacionales que va a pagar en pesos? La Argentina se está endeudando con el BID y el Banco Mundial para construir escuelas, para construir obras de saneamiento, cloacas, etcétera. ¿Para eso necesita tomar moneda extranjera? Le sería mucho más barato imprimir ese dinero con destino productivo que pedirlo prestado, porque aparte de que se endeude en moneda extranjera para pagar después en pesos, aparte paga los intereses de ese préstamo. Es el eterno ritornello. No tomen, no emitan dinero, emitan deuda. Claro. Porque por la deuda que emiten, nosotros los prestamistas les cobramos intereses. Y el gran salto cualitativo que viene de la mano de este viaje de Massa es que el objetivo fundamental es que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales, es decir, vuelva a colocar deuda externa. Por eso la secuencia es la siguiente. Pero ya no tiene más capacidad de endeudamiento el país, si no puede pagar lo que debe. Pero la fabrican, a eso iba. ¿Cómo la fabrican esa supuesta solvencia del país? Porque el Fondo Monetario y también el BID y otros organismos le prestan, incluso la banca privada de Wall Street le presta a través de préstamos repo, que es una modalidad de préstamo con recompra de deuda, le prestan dinero para que el Banco Central tenga reservas. O sea, estamos consiguiendo reservas, nos estamos endeudando para aumentar reservas del Banco Central. Algo así como para decir, como si fuese una empresa, señor, usted no tiene plata para salir al mercado internacional para pedir préstamo. Entonces, yo agarro, me endeudo, con esa deuda muestro que tengo reservas, y con esas reservas ficticias, porque son reservas derivadas de un endeudamiento, puedo salir al mercado internacional para demostrar que me puedo endeudar en el exterior. Este fue, a mi juicio, porque lo leí en los primeros momentos, este fue el primer requisito del viaje de Massa. Que Massa iba a volver con la gran noticia, o por lo menos con la el gran entramado, de que el país, después de 2 años de no poder colocar deuda en el exterior porque nadie le prestaba,
ahora exitosamente va a volver al mercado de capitales para tomar deuda nueva. Y para eso, para garantizarle eso, el Fondo Monetario le adelanta parte del dinero, no es dinero de la Argentina, sino le adelanta una parte del dinero que la Argentina le tiene que pagar al propio Fondo Monetario, ¿no? Sí. Y con esas reservas artificiales se puede presentar al mercado internacional a pedir deuda. Ejemplo, la conversación con Clavecarone fue para que Clavecarone en el BID le destrabara ese préstamo de 800 millones de dólares, que todavía le fue mejor, entre comillas, mejor porque contraer más deuda no es mejor, es peor, ¿no? Se lo extendió a 1.200 millones de dólares. ¿A qué se va a dedicar el préstamo del BID que le acaba de destrabar Clavecarone? Los 800 millones básicos más los que venga. No a obras públicas, sino a reforzar reservas del Banco Central. Claro, o sea, el BID estaría faltando a sus deberes estatutarios porque no está prestando para obras públicas ni de infraestructura, sino está haciendo préstamos financieros para sostener las reservas del Banco Central de la Argentina. Sí. Con el agravante que esas reservas se van a utilizar para ser mostradas como un dibujo de que la Argentina tiene reservas para que a su vez con esas reservas en el Banco Central pueda salir a pedir más deuda en el exterior. En la cadena, el circuito del endeudamiento público perpetuo funcionando a pleno. Sí, y respecto le están matando el punto a Macri. Sí, a este punto no había podido, es decir, Macri hizo lo principal, ¿no? Macri generó la deuda macro con la cual esto se produjo, pero esta convalidación es una convalidación histórica que estamos viviendo, se está ocurriendo bajo nuestras narices y nadie dice nada de eso. Bueno, ahí está Héctor Giuliano. Héctor, esa es la tarea enciclopia que uno, pero nuestro alcance de llegada, reconozcámoslo, cualquiera del empeño patriótico, es un alcance limitado frente al control de los medios, que nada más que, fíjate que todo el clima cambió de la noche a la mañana, bajaron los decibeles, dejaron, además están utilizando, más allá de su importancia específica, me parece que están utilizando demasiado el distractivo de los juicios y ahora del supuesto, del discutible, del misterioso atentado contra la presidenta, para que la gente esté entretenida con eso, mientras durante una semana no sabemos qué es lo que ha estado concediendo Massa en representación del gobierno a los capitales internacionales. Ya llegará el Mundial y la distracción va a ser mayor, pero quiero detenerme un minuto en este, digamos que para aumentar las reservas del Banco Central, Massa va a los Estados Unidos, toma esta nueva deuda. Ahora, otro mecanismo que han utilizado es ofrecerle a los sojeros que no estaban liquidando $1 a 200 pesos. Como se incrementaron las liquidaciones, lógicamente el Banco Central pudo ir a recuperar algo de esos dólares para sus reservas. Ahora, ¿cuál es el costo que tiene? Porque en definitiva esto va a significar nueva deuda. Es una nueva deuda cuasi fiscal del Banco Central. A mí me hicieron un reportaje, un periodista conocido, amigo, Gustavo Jiménez, de una publicación por internet que se llama Periodismo de Izquierda, un artículo sobre este tema, y también escrito junto con el doctor Carlos Ragonesi de la Fundación Buenos Aires 21. He escrito sobre el tema del dólar soja. Te lo resumo. El tema es así. El agro, cuando dicen el campo, yo quiero quitar ese eufemismo,
no es el campo, son las grandes multinacionales exportadoras que controlan el comercio exterior de grano de la Argentina, ¿no? Porque si no la gente cree que están hablando del pequeño chacarero, no, el acuerdo se hace con las grandes cerealeras exportadoras. ¿Qué ocurre? La Argentina, necesitada de divisas, se encontraba frente a lo que denunció el presidente, de que había, según los cálculos oficiales, 20.000 millones de granos acumulados que no se vendían a la espera de que haya una devaluación y poder mejorar la diferencia por tipo de cambio, ¿no? Claro. Que era exagerado, que no era exagerado, que no eran 20.000, que eran 14.000, que era, bueno, no nos vamos a pelear por miles más, miles menos. La cuestión es esta, que para cubrir los vencimientos y las coberturas de importaciones, el gobierno llegó al cálculo de que necesitaba durante el mes de septiembre tener unos 5.000 millones de dólares porque el Banco Central no tiene reservas netas, es decir, no tiene un dólar partido por la mitad. Y hay que pagar intereses de la deuda externa, empezando por el propio Fondo Monetario, ¿no? Al Fondo Monetario se le pagan 1.000 millones de dólares por año solo de intereses, ¿no? Eso se paga, no se refinancia. Claro. A los fondos buitre que tienen vencimientos semestrales y hasta trimestrales, a la deuda dolarizada de acá, etcétera. También hay que pagar importaciones, porque si no parece que las divisas se necesitan solo para pagar importaciones. No, para pagar importaciones, para pagar intereses de la deuda externa y para pagar giros de utilidades y dividendos, o sea, para girar al exterior deuda financiera, válida o no, pero girada al exterior. Para eso se llegó a un acuerdo con las cerealeras de mejorarle el tipo de cambio. Y entonces, en lugar del gobierno restituirle los 140 pesos oficiales por dólar exportado, se lo llevó a 200. Es decir, se hizo un acuerdo de privilegio con un sector exportador durante un tiempo determinado, dándole lo que es, la mala palabra, un subsidio. Porque si vos algo que pagás 140 convenís que a un sector para que liquide sus exportaciones le paga 200, le estás dando un plus de 60 pesos. Por eso la cuenta le significa en la práctica que le compensan las retenciones. Claro. Al subirle el dólar de 140 a 200 pesos, el reintegro por dólar exportado, significa que le compensan las retenciones. Pero ¿qué ocurre? El problema viene por el Banco Central, porque el Banco Central cuando vende dólares para importación, lo vende a 140. Pero cuando tiene que comprarle los dólares a los exportadores, se lo tiene que comprar a 200. Hay por cada dólar exportado, el Banco Central tiene que registrar 60 pesos de pérdida. En total, multiplicado por los 5.000 millones de dólares que se piensa exportar, ya se dice que se han acumulado 2.000, ¿no? Que se han liquidado. Quiere decir que en el mes de septiembre, un cálculo a mano de levantada daría que el Banco Central pierde 300.000 millones de pesos por diferencia de cambio. Efectivamente. Que es un subsidio, que es por el privilegio de pagar un dólar más de lo que vale oficialmente. Entonces, ¿qué hace? El Tesoro, para compensarle al Banco Central, le emite una letra a 1 o 2 años de plazo por ese importe. Es decir, en definitiva, el Banco Central recibe un subsidio del Estado para tenerlo en el activo y mostrar que en el activo la pérdida de 300.000 millones por el subsidio al dólar soja se le compensa con esa letra que le da el Tesoro, que es un pagadiós. Sí. Porque es lo mismo que decirle, mira, vos tuviste que pagar una diferencia de
de 300.000 millones de pesos por ventaja a los exportadores de dólar soja. Bueno, yo te lo compenso, pero ¿me lo pagás? No te lo pago, te doy una letra, te doy un pagaré a futuro, que no se pagan, se renuevan permanentemente. Claro. Y con el agravante que, visto esto, ahora otros sectores están pidiendo el mismo privilegio. Lo están pidiendo las empresas mineras, las empresas petroleras, desde ya la del litio, ¿no? Incluso lo han pedido los sectores vitivinícolas de Mendoza, que hablaron del dólar Malbec. Sí. O sea, es una locura. Estamos generando un sistema de tipo de cambio múltiple, donde junto al tipo de cambio oficial, que está entre 140 a 150 pesos, según minorista, mayorista, le estamos agregando otros nuevos dólares de privilegio para que determinados sectores cobren por sus exportaciones un dólar superior al dólar oficial. Es un engendro. Es un engendro. Héctor, es como decir, en la Argentina hay hijos y entenados, es decir, sí, el que claro. No llora no mama. Sí, claro. el que tiene poder, por eso fue la negociación con Ciara de las cámaras oleaginosos por la soja, ¿no? Que se le plantearon y negociaron bilateralmente con el gobierno. A mí me dan 200 pesos por dólar y yo liquido. Bueno, el gobierno aceptó, resignó y así se llegó al acuerdo. Sí, claro, yo tengo la queja de productores que dijeron, bueno, nosotros que somos favorables al gobierno, entregamos la soja a un dólar de 140 y los que especularon la están vendiendo, claro. La están cobrando a 200 pesos. Pero quiero detenerme porque me quedan poquitos minutos. Quiero detenerme en el tema de la masa de deuda del Banco Central y las tasas de interés. Es decir, el Banco Central sigue agigantando su deuda cuasi fiscal en LELIQ, que creo que está acercándose a los 7 billones y medio. Pasa los 7 billones. 7 billones que al 31 de agosto creo que son 7 billones 300 mil millones de pesos, por los cuales paga una tasa de interés del 70%. Exactamente, al 31 de agosto 7 billones 253, casi 7 billones 300, que equivalen a más de 52 mil millones de dólares. Y si sobre eso se paga una tasa de interés positiva, eso es una bola de nieve imparable. Una tasa de interés del 70%, exactamente 69.5, que es una tasa de interés nominal. Nominal significa teórica, porque las letras son a 28 días, y si se renuevan, quiere decir que capitalizan los intereses, como un plazo fijo. Vos tenés un plazo fijo a 100 pesos, para poner un ejemplo, y te devenga una tasa de 104 en el mes, ¿no? Si eso, en lugar de retirar los intereses, lo recolocás el monto, entonces vas a ganar más del 70%. Claro. Eso es lo que se llama tasa efectiva. Una tasa nominal del 70% que está pagando el Banco Central por LELIQ equivale a una tasa efectiva que perciben los bancos del 96%. Y ahora se especula, y creo que lo vamos a saber pasado mañana o mañana, que cuando se conozca el índice de inflación, inmediatamente atrás el Banco Central vuelve a subir las tasas de interés. Algunos dicen que podría subirla hasta 10 puntos, llevarla del 70 al 80%, en cuyo caso las tasas nominales pasarían el 100%. Significa que en un año el país tendría que pagar de intereses más que el capital. Sí. Una locura que no existe en ningún lugar del mundo hoy en día, ¿no? Y esto es lo que está haciendo entre el Banco Central con su deuda cuasi fiscal y el Tesoro.
Las últimas licitaciones del Tesoro que se hicieron ahora que entró Daniel Marx de vuelta a asesorar al gobierno en materia por los 2.400.000.000 que refinanció, se hicieron con tasas del 74 al 77% anual, que son tasas que vienen a ser efectivas superiores al 100%. ¡Qué bárbaro! La Argentina se está endeudando, duplicando por intereses el valor del capital. Eso estalla. ¿Y qué va a pasar con No la sabemos economía si real? estalla. Para que no estalle, el ministro Massa va a pedir más deuda, porque el agujero se tapa con otro agujero. Es decir, la lógica del prestamista usurero, lo hemos dicho muchas veces, no es que el deudor le pague la deuda, es que no se la pueda pagar nunca. Lo que le interesa al capital financiero es que los países se endeuden de tal manera que el servicio de intereses crezca a niveles tan altos que, como ocurre, el capital no se pueda pagar nunca. Y los intereses ni siquiera se pueden pagar en su totalidad. Claro. Ejemplo, el Banco Central dedica, hace no mucho leía, entre 100 y 150.000.000.000 de pesos por mes, dedica a imprimir billetes cuyo principal destino es el pago de intereses de las LELIQ. Esto los economistas liberales del establishment se guardan bien de decirlo cuando se rasgan las vestiduras de que se emite dinero con la maquinita. No completan el discurso. El discurso se completa diciendo, sí, agarran la maquinita para imprimir billetes cuyo principal destino es pagar los intereses del Banco Central. Tremendo. Del Tesoro. No es un detalle menor, ¿verdad? Para eso se está endeudando la Argentina. Bueno, Héctor, el tiempo se me fue, pero en los últimos 30 segundos, ya se me fue el tiempo, pero los últimos 30 segundos, inflación y recesión, ¿qué perspectivas ve usted hacia adelante? Agravante por lógica, porque primero, la inflación no tiene miras de ceder. Primero porque las remarcaciones de precios se siguen haciendo, los precios siguen aumentando día a día y nadie hace control de precios ni restricción de precios, nada. Las conversaciones, me da risa, las conversaciones del nuevo secretario de Comercio Exterior, Matías Tombolini, con las empresas no son para fijar regulaciones de frenos de precios, son para recibir las quejas de las empresas porque no le dejan importar. El principal temario con el secretario de Estado. En la Argentina tendría que haber control de precios. Si los precios están siendo remarcados impunemente todos los días, tendría que haberlo. Claro. Simultáneamente, el aumento de precios, el efecto inflacionario, sí, tiene por un lado el hecho de que la gente adelanta compras, pero como el poder adquisitivo cae, produce recesión. Y además, como están restringiendo las importaciones, también las empresas reducen su producción, con lo cual estamos viviendo el famoso fenómeno de la estanflación, es decir, estancamiento con inflación, que es un fenómeno anómalo, porque cuando hay inflación, la economía, bien que mal, se mueve más, sí, pero en condiciones adversas financieras actúa al revés, se produce inflación, pero el país en lugar de crecer se entra en recesión. Tremendo. Y eso es lo que está sufriendo la Argentina ahora. Y el último, como decía al comienzo, y ahora para concluirlo, el último orejón del tarro, que es el que paga la cuenta, es el ciudadano argentino. Por eso la gran tragedia es que el ciudadano medio no entiende, ni se le explica a propósito desde ya, no entiende que de esta manera es como estamos pagando la deuda. Es decir, de esta manera estamos pagando la deuda con recesión. Esto lo decía hace décadas el ingeniero Marcelo Diamant, sí, ¿no? Que ya lo veía como el desequilibrio estructural de la balanza de pago. Dice,
nosotros estamos pagando la deuda sin trabajar. Dice, toda la lógica de todo deudor es que si le exigen más deuda, le permitan trabajar más para que él pueda pagar la deuda. No, como se le provocan condiciones de recesión, entonces estamos al revés, pagamos la deuda dejando de trabajar, que es lo que produce más desempleo, más pobreza y más pérdida de capacidad adquisitiva de la gente. Un horror. Héctor, muchísimas gracias, fue una clase magistral. Bueno, espero haberte sido útil y desde ya estoy a tu disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, chao, buen día. Adiós. Un fuerte abrazo. Bueno, Chao. Ustedes lo han escuchado, el licenciado Héctor Giuliano.